Bueno, en la rama del poder, una de las diferencias más marcadas entre los cuatro autores podrían ser que Marx empleó ideas como la confrontación entre estratos sociales, la pérdida de identidad y el aprovechamiento de la fuerza laboral como instrumentos para evaluar la influencia del poder dentro del marco del sistema capitalista. Por otro lado, Weber presentó conceptos de autoridad legal, concepto de dominación, con el fin de estudiar diversas expresiones de control y autoridad. Bourdieu, en cambio, formuló la idea del habitus y el concepto del campo con el propósito de examinar de qué manera se manifiesta el poder en el ámbito cultural y social en la vida cotidiana. Y por último, Michel Foucault se interesó en las dinámicas del poder en la sociedad, examinando cómo el poder se ejerce a través de discursos instituciones y prácticas de control. Unas similitudes entre estos cuatro podrían ser que estos pensadores compartían un interés común en el poder y su manifestación en la sociedad, así como en las disparidades y las configuraciones de control. Otra similitud entre los cuatro podría ser que estos cuatro intelectuales han establecido un impacto perdurable en la teoría social y mantienen su influencia en la investigación sobre el poder y la dinámica social. Ahora vamos a enfocarnos en el concepto de capital, nombrando tanto las diferencias como las similitudes entre Karl Marx y Max Weber. Las diferencias serían que Karl Marx se centró principalmente en el capital financiero o capital productivo en el contexto del capitalismo. Su enfoque estaba en la propiedad de los medios de producción como fábricas y tierras y cómo esta propiedad generaba ganancias a través de la explotación de la fuerza de trabajo. Por el contrario, Max Weber se interesó en una gama más amplia de tipos de capital, incluyendo el capital económico, que sería riqueza y propiedad, el capital cultural, que sería educación y conocimientos, el capital social, que sería redes y relaciones, y el capital político, que sería la influencia en la política y el gobierno. Weber reconoció la importancia de estos diversos tipos de capital en la sociedad. Las similitudes serían que tanto Weber como Marx están preocupados por las desigualdades sociales y cómo el capital contribuye a esas desigualdades. Y la segunda sería que tanto Weber como Marx reconocen que el capital, ya sea económico, cultural, social o de otro tipo, desempeña un papel fundamental en la estructura y dinámica de la sociedad. Enfocándonos en el concepto de autoridad, sabemos que tanto Max Weber como Bourdieu abarcaban este tema. En este caso, las diferencias entre Max Weber y Bourdieu serían que Max Weber se enfoca en las formas de autoridad de instituciones políticas y sociales y Bourdieu, por el contrario, se enfoca en la autoridad cultural y simbólica y pues él analiza cómo las personas o grupos dominantes ejercen autoridad a través de su influencia. Ahora vamos a abarcar las similitudes en el mismo tema, en la autoridad. En este caso, Max Weber y Bourdieu reconocen la importancia de la cultura en la formación y el mantenimiento de la autoridad. Weber explora la autoridad carismática, que a menudo está relacionada con características culturales y carismáticas personal, y Bourdieu se centra en cómo el capital cultural influye en las jerarquías sociales. La diferencia conceptual del concepto de dominación entre Max Weber y Karl Marx es principal, es principalmente que Marx se enfoca en la dominación como una consecuencia de la lucha de clases en una sociedad capitalista. Él ve la propiedad de los medios de producción como el factor central que determina quién ejerce el poder y domina a quién. En la teoría marxista, la dominación se basa en la explotación de la clase trabajadora por parte de la burguesía capitalista. La clase dominante controla los recursos económicos y utiliza su posición para mantener el control sobre los trabajadores y extraer plusvalía de su trabajo. Mientras que Weber presenta una visión más amplia de la dominación que va más allá de la lucha de clases y este introduce el concepto de autoridad legítima. Como un aspecto central de la dominación en su obra, Weber identifica tres tipos ideales de dominación: tradicional, basada en la costumbre y la herencia; carismática, basada en la devolución a un líder carismático; y legal racional, basada en reglas y leyes formales. Considera que estos tipos pueden coexistir en una sociedad y que la dominación puede manifestarse de diversas formas.
Para resumir, mientras que Marx se centra en la dominación como un producto de la lucha de las clases, la propiedad de los medios de producción, Weber amplía el concepto para incluir diferentes tipos de autoridad legítima y factores culturales, religiosos y burocráticos en su análisis de dominación. Las similitudes que tienen Marx y Weber en el concepto de dominación es que reconocen la importancia del poder y el control en la sociedad. Ambos consideran que la dominación implica una relación de poder en la que un grupo o clase ejerce influencia sobre otro. Los intereses estructurales sociales de Weber y Marx estudian las estructuras sociales y cómo estas influyen en la distribución del poder y la dominación. Marx se enfoca en las estructuras de clases en una economía capitalista, mientras que Weber considera las estructuras burocráticas y legales, así como otros aspectos culturales y religiosos. Las principales diferencias que encontramos en los conceptos de economía de tanto de Marx y de Max Weber es que Marx es conocido por desarrollar el concepto de materialismo histórico en el que sostiene que la economía, especialmente la lucha de clases y la propiedad de los medios de producción, es el motor principal de la historia para él. La economía determina en gran medida la estructura y el desarrollo de la sociedad, mientras que Weber es conocido por su análisis de cómo la ética protestante, en particular la ética calvinista, influyó en el desarrollo del capitalismo. Argumenta que la búsqueda del éxito económico se convirtió en una virtud en estas éticas religiosas y contribuyó al desarrollo de la economía capitalista. Virtudes que encontramos en los conceptos de economía tanto de Marx como de Weber es que reconocen la influencia significativa de la economía en la estructura y en el funcionamiento de la sociedad. Ambos teóricos comprenden que los aspectos económicos desempeñan un papel crucial en la vida de las personas y en la organización social. También cuentan con un interés en la desigualdad económica. Ambos teóricos se preocupan por la desigualdad económica. Marx lo relaciona directamente con la explotación de clase en una economía capitalista, mientras que Weber examina cómo ciertas éticas religiosas y sistemas de valores pueden influir en la desigualdad económica. Bueno, ahora hablaremos de la estructura y veremos mediante este tema las diferencias y semejanzas. Bueno, entonces pues una diferencia fundamental entre la opinión como de Weber y Marx sobre, pues sobre la estructura se relaciona con énfasis y perspectiva de los autores. Entonces, comenzando con Marx, que se centra principalmente en la estructura económica, pues decirlo así, argumentando que las relaciones de producción y la lucha de clases son las fuerzas motrices que determinan la estructura social y la desigualdad en una sociedad capitalista. Mientras que por otro lado, Weber adopta como un enfoque más amplio sobre este tema y considera múltiples dimensiones de la estructura social, incluyendo aspectos muy básicos como económicos, políticos, culturales. Bueno, también reconoce la influencia de la burocracia, la legalidad, la religión y la cultura en la estructura social. Bueno, viéndolo así, ambos autores comparten la idea de las estructuras, que las estructuras son como cruciales para comprender la sociedad, eh, pero difieren en su alcance y enfoque en las diferentes, como por decirlo así, dimensiones de la estructura social. Esas son como por un lado las diferencias. Bueno, ahora hablaremos de las semejanzas de la estructura. Bueno, tanto Weber como Marx reconocen la importancia de este tema en sus teorías sociológicas. Bueno, ambos autores comprenden que las estructuras sociales, como la económica y las instituciones políticas, juegan un papel muy importante en la organización y como en la configuración de la sociedad. Bueno, ambos reconocen que las estructuras sociales influyen en la vida de las personas y en la distribución del poder y los recursos de la sociedad. En la rama de la legitimidad, una de las diferencias que podrían haber entre Marx y Michel Foucault sería que Marx se refería a la legitimidad en términos de la lucha de clases y como las clases dominantes legitimaban su poder a través de la ideología y las estructuras económicas. Por otro lado, Michel Foucault exploraba la noción de dispositivos de poder y cómo las instituciones políticas y prácticas de vigilancia creaban formas específicas de legitimidad y control en la política.
Marx se centraba en la lucha de clases y la cuestión de quién tiene el derecho legítimo a controlar el poder político y económico. Su enfoque se relacionaba con la legitimidad en el contexto de las relaciones de producción y la propiedad de los medios de producción. En cambio, Michel Foucault se interesaba en el poder, cómo se ejerce a través de discursos, instituciones y prácticas de control en la política. Su enfoque se centraba en la legitimidad en el contexto de la regulación y control social. Y las similitudes entre estos dos pensadores y estos grandes influyentes era que ambos pensadores adoptaban un enfoque crítico hacia las normas de legitimación del poder en la política. Marx lo hacía en el contexto de la explotación capitalista y la opresión de clase, mientras que Foucault se centraba en la normalización y la regulación social. Tanto como Marx como Foucault reconocían que la legitimidad y el poder político eran construcciones sociales influenciadas por las estructuras políticas, culturales e históricas de la sociedad. Sobre el concepto de sociedad, sus diferencias serían, primero que todo, las explicaciones de la desigualdad, puesto que Karl Marx se centra en la lucha de clases como el motor principal de la desigualdad, argumentando que la propiedad de los medios de producción es la fuente de la explotación. En contraste, Max Weber adopta un enfoque más amplio, que incluye múltiples dimensiones de estratificación, como la clase, el estatus y el poder. Michel Foucault se diferencia al centrarse en cómo el poder se ejerce en diversas instituciones y en cómo se configuran las relaciones de poder en la sociedad. Bourdieu, por su parte, se enfoca en cómo las personas internalizan las estructuras sociales y las reproducen de manera inconsciente a través del hábito. Otra diferencia que podemos resaltar es el papel de la acción individual. Max Weber enfatiza la importancia de la acción individual y la racionaliza en la sociedad, mientras que Marx y Bourdieu ponen un mayor énfasis en las estructuras sociales y cómo éstas condicionan las acciones individuales. Foucault se concentra en el poder como una red de relaciones y no se enfoca tanto en la acción individual. Por otra parte, hablando de las similitudes del concepto de sociedad, se puede ver claramente el interés en la estructura social, puesto que los cuatro autores tienen un interés central en el análisis de la estructura. Reconocen que la sociedad está organizada en patrones y estructuras que influyen en el comportamiento humano y en la distribución de recursos y poder. También podemos ver la desigualdad y la estratificación, puesto que todos ellos reconocen la existencia de desigualdad y estratificación en la sociedad. Se preocupan por comprender cómo se generan y mantienen estas desigualdades, aunque sus explicaciones difieren. Hablando del concepto de Estado, podemos ver que sus diferencias en estos cuatro autores es primero el origen y función del Estado. Marx ve al Estado como una herramienta de la clase dominante para mantener el control sobre la clase trabajadora y asegurar la reproducción del capitalismo. Para él, el Estado es una superestructura que refleja y protege las relaciones de producción. En contraste, Weber ofrece un enfoque más amplio y ve al Estado como una entidad que tiene legitimidad en la regulación de la sociedad con múltiples dimensiones, incluyendo aspectos económicos, políticos y burocráticos. Por otro lado, sus similitudes vendrían siendo el reconocimiento de la importancia del Estado, puesto que los cuatro autores reconocen que el Estado es una institución fundamental en la sociedad, pues todos entienden que el Estado tiene un papel crucial en la regulación y control de la vida social. Su otra similitud que podríamos encontrar es el papel del poder y el control, ya que los autores comparten la idea de que el Estado tiene la capacidad de ejercer poder y control sobre la población. Reconocen que el Estado puede ser influenciado por las estructuras económicas y sociales, y que también puede desempeñar un papel importante en la distribución del poder y los recursos. Siguiendo, vamos a comenzar con otro tema que es la acción social, viendo también las diferencias y semejanzas de este tema. Entonces, bueno, una diferencia clave entre las opiniones de Weber y Marx sobre la acción social es su enfoque y perspectiva. Viéndolo así, Weber se centra en la acción social y la clasifica en cuatro tipos de ideales. La acción racional con respecto a un fin, también la acción racional con respecto a los valores, la acción afectiva y la acción tradicional. Bueno, esto se lleva a cabo o se relaciona que estas diferentes formas de acción influyen en la forma en la que se comportan las personas tipo en la sociedad. Viéndolo por otro lado, Marx como que se enfoca más en las acciones sociales en el contexto de las relaciones de clases.
y en cómo estas acciones están determinadas en gran medida por las relaciones de producción y la lucha de clases en el sistema capitalista. Bueno, ambos autores reconocen la importancia de la acción social para o sea, para que como que interpreten de manera diferente en sus teorías sociológicas. Bueno, entonces vamos a comenzar o a concluir con las semejanzas, tanto la opinión de los dos autores. Entonces, bueno, tanto Max Weber como Marx reconocen la importancia de la acción social en sus teorías. Bueno, ambos autores comprenden que las in interacciones humanas y las acciones individuales son fundamentales para comprender la dinámica de la sociedad. Reconoce que las personas interactúan en una variedad de contextos sociales y que estas interacciones tienen un impacto significativo en la configuración de las estructuras sociales.